tal amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. En esta segunda semana, primera semana podría decirse todavía del mes de noviembre del 2017, con un tema muy importante, un tema muy ad hoc a las fechas en que vivimos, las recomendaciones en materia fiscal para las empresas a este fin de año. Pero bueno, antes de iniciar el programa, saludo como siempre a mi buen amigo y co-conductor del programa, al licenciado Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, amigo, con un gusto nuevamente de estar con nuestros amigos en este programa de Abogados al Día, Data Protección, y pues con el gusto de tener nuevamente al maestro Arturo Gómez Flora, quien como saben pues es un experto en materia fiscal, y repito su reseña curricular para que aquellos que nos están sintonizando nuevamente sepan la experiencia que tiene nuestro invitado sobre el tema fiscal. Pues es licenciado, especialista y maestro en Derecho Fiscal, abogado litigante, ha sido funcionario público, ha sido catedrático en diversas universidades como la Universidad Panamericana, la UNIT y el Instituto Politécnico Nacional, es asesor y consultor, conferencista y ha sido en múltiples ocasiones funcionario público. Pues le damos la bienvenida a nuestro invitado, Arturo Gómez Flora. Maestro, bienvenido al programa. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas otra gracias, vez más. nuevamente gracias, es un placer estar con ustedes. No, hombre, el placer es nuestro y más que la segunda parte, pues fue, antes era necesario, debido al programa, realmente se nos fue como agua, quedaron muchas preguntas, en el tintero mucha información, entonces pues hicimos, la verdad, este es un programa especial porque no podíamos tenerlo más allá, tenemos que presentarlo fresco por las fechas en las que nos encontramos, porque toda esta información es necesaria, es benéfica para las empresas y las personas físicas en general. Maestro Gómez, de acuerdo a lo que vimos en el último programa y las recomendaciones que usted tan amablemente nos estaba dando como especialista, ¿nos podría dar un pequeño resumen de, digamos, a lo mejor 10 minutos de lo que vimos en el programa para iniciar este nuevo programa? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues hablábamos de las recomendaciones la vez pasada, en algún orden original, pues lo que era más importante. La primera que mencionábamos era tener una contabilidad eficaz, eficiente, y ahí hasta decíamos la importancia de tener un muy buen contador. Un contador con experiencia, capacitado, actualizado. Volvemos a recordarlo, que las disposiciones fiscales son muy cambiantes, no solo que por disposición legislativa cada año se cambian, sino que además en el transcurso del año surgen algunas misceláneas fiscales, muchos criterios que también emite el SAT, y también mencionábamos la importancia de las resoluciones judiciales que van interpretando muchas de las disposiciones fiscales, y esas van surgiendo, yo casi podría decir que diario, ¿no? Además mencionamos que necesitamos un contador que sea leal. Ese día decíamos que no solo la importancia de que sea leal a su trabajo, sino que no sea lo suficientemente leal a nosotros como para decirnos cuando estamos equivocados o algo está mal. A veces por ciertos problemas de mantener el trabajo, los contadores no, y a veces también los abogados, a veces como que no queremos decir todas las verdades, ¿no? Pero la verdad, como está ahora la problemática fiscal, sí es necesario, volvemos a insistirlo, un contador que nos diga cómo están las cosas. Hablábamos de la importancia de tomar decisiones oportunas, y pues una de ellas son estas, estamos mencionando, tal como lo hace el maestro, que está por terminar un ejercicio fiscal. El que viene va a ser un difícil año en todos los conceptos, también lo mencionamos en la plática pasada, viene una inflación obviamente más alta, pese a las cifras oficiales que se están manejando, pero aún las que se están manejando ya se duplicó lo que tenían pensado para el transcurso del año. Entonces, en esas circunstancias, además con una aparente recesión también extraoficial, pero que se está manejando, y algo que no mencionamos la vez pasada y cobra ahora importancia, también se dice, y eso va a ser, que va a tener muchas reformas fiscales Estados Unidos. Okay. Y eso nos va a pegar fundamentalmente.
Digo, no solo nos está pegando pues la posible, todo parece indicarlo, no firma del tratado o su prórroga o sus modificaciones al Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos y Canadá, sino que esto se suma a todo ello de que va a haber reformas fiscales. Se habla, además era una promesa de Trump, y sabemos que Trump las cumple, para mal, pero las cumple. Y se hablaba entre ellos de reducir, o se habla de reducir el impuesto, sobre todo a las actividades empresariales. ¿Y eso cómo nos va a pegar? Pues fundamentalmente, digo, si de alguna manera algo nos hace ser competitivos para exportar, sobre todo con ellos que absorben el 80% de nuestro comercio, pues es la aparente ventaja que tenemos en nuestras tasas impositivas. No podríamos rebajarlas, decíamos, digo, todos lo desearíamos, pero eso no se va a dar, cuando menos el próximo año no se va a dar, no va a haber reducción de tasas, bueno, ya inclusive ya están aprobadas las reformas y no viene en una de ellas ninguna reducción de tasas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es una muy buena pregunta y es una muy buena recomendación para nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Dentro de este contexto, perdón maestro, dentro de este contexto que nos ha platicado que parece pues difícil y que lo va a hacer, para nuestros amigos que nos ven, para nosotros mismos como empresarios, ¿qué recomendaciones nos propone o qué medios o mecanismos pudiéramos tratar para amortiguar el impacto que esto pudiera tener tanto en nuestras finanzas personales, los pequeños y medianos negocios, las empresas en crecimiento o de reciente creación? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, por gran parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Ajá. Tener una contabilidad eficiente que de veras refleje nuestra situación para tomar decisiones adecuadas. Lo mismo hablando de las empresas, pero hasta lo podemos desaterrizar a nosotros mismos como simples adicionalmente personas. A las que hemos platicado. Sí. ¿Qué otra? Y bueno, a lo mejor haciendo esta misma repaso de las veces anteriores surgirían mucho de lo que necesitamos estar preparados. Decíamos que también es importante la amortización de nuestras pérdidas fiscales, también las podemos reflejar en nuestra simple actividad personal, ¿no? Debemos de darnos cuenta por qué no nos alcanzan a veces los dineros, ¿no? Perfecto. Y particularmente puede ser porque venimos arrastrando deudas o compromisos que no debíamos de tener o teníamos que liquidarlos. Volviendo un poco al fiscal, pues hablábamos de hacer las compensaciones que procedan cuando se tienen impuestos a favor, no guardarla, no esperar otra mejor situación para hacerlo, sino simplemente hacerlo. Ya. Como deben de hacerse las cosas. También se decía la ventaja de pedir las devoluciones de los impuestos que tengamos a cargo, a favor, pues solicitarlas también a la primera oportunidad que se tenga. Decíamos que tratándose de las empresas ya no es tan fácil, ya se requiere semi-hacerse una auditoría, pero pues si la cantidad lo vale, lo tenemos que hacer, ¿no? A lo mejor esto no nos va a gustar dentro de los comentarios, pero desde ayer vengo muy indignado y yo creo que todos nos vamos a indignar más cuando se habla de las devoluciones que tuvieron el gobierno federal y que fueron observadas entre los ejercicios 2013 y 2016 por la Contaduría Mayor. Ajá. Y ayer salió publicado, principalmente en La Jornada, que es los que son un poquito más liberales, lo busqué en los demás periódicos y pues traería nota muy aparte, pero se hablaba de que se les otorgó IVA e ICR por 1.345.000 millones a grandes contribuyentes, entre ellos los de la industria automotriz. Obvio, por eso estamos siendo tan competitivos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a lo mejor con Trump se nos va a acabar un poco eso. En refinación de metales, las minas que realmente no nos han aportado mayor cosa para la explotación que están teniendo. Para Canadá ha representado en nuestro país un supernegocio a nivel de las minas que no se ve reflejado. Y desafortunadamente los que hemos recorrido algunas minas por cuestiones de trabajo, yo tengo algunos amigos abogados, trabajan para algunas mineras,
pues muy desafortunado la desproporción que hay entre las ganancias que están obteniendo las mineras y el daño ecológico y sobre todo los beneficios económicos que deberían de traer a esas zonas. En fin, me desvío un poquito del tema, pero es algo que les digo, desde ayer me tiene tremendamente indignado. También hablamos la ventaja de tener pago en parcialidades cuando nosotros vivos, sabedores con nuestra experiencia de ejercicios anteriores, con una contabilidad oportuna, podemos vislumbrar que no vamos a estar en posibilidades de cumplir bien nuestras obligaciones fiscales. Entonces, pues vamos a pedir la mejor oportunidad, vamos a presentar una solicitud de pago en parcialidades, que también se refleja a nosotros como personas, ¿no? Digo, debemos de tener muchos créditos. Desafortunadamente, pues vamos a tratar de negociarlo, ¿no? Vamos a ver cómo los podemos paliar. Claro. Por cierto, ya viene el Buen Fin. No se endroguen, por favor. No compren, sí, no compren lo que no necesitan. Suenan muy atractivas y es parte de la broma, pero creo que todavía conocemos gente que está pagando buenos fines de hace 2, 3 años. Entonces, por favor, no compren lo que no deben. Un poco, pues no sé si contrario, etcétera, a la promoción que hace el gobierno del Buen Fin junto con las entidades privadas, sí, pero que a fin de cuentas, pues el mismo gobierno es el que lo está promocionando junto con las cámaras empresariales, la Secretaría de Economía. Y resulta increíble que solicitan que gasten, que bajen los montos en la iniciativa privada, pero a fin de cuentas los impuestos siguen siendo los mismos, sí, ¿no? Y no hay ninguna devolución ni nada por parte del gobierno. Es más, el mismo gobierno está impulsando a este sistema de compras que va a haber últimamente. Pero bueno, si me lo permite, maestro, si me lo permites, amigo, sí, vamos a un corte y en un momento regresamos. Amigos, vamos a un corte, están en su programa Abogados al Día, estamos viendo consejos, estamos conociendo sobre consejos fiscales para este ejercicio del cierre fiscal. Muchas gracias, no se vayan, en un momento regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
tal amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, en este tema tan interesante de consejos fiscales para este cierre de año. Amigo, ¿tienes alguna pregunta que quisieras hacerle al maestro? No, pues me parece muy bien todas las recomendaciones que hasta hoy nos ha dado, que es la estrategia fiscal, elegir bien a nuestro contador, tener en cuenta los pagos provisionales del ICR, hacer nuestros ejercicios en tiempo y forma adecuados, beneficiarnos del pago de parcialidades de impuestos para no gastar en buenos fines, Sí, dar una claro. prioridad al pago de nuestros impuestos frente a gastos innecesarios que nos presentan estos fenómenos comerciales y de consumismo irracional, Sí, claro. pues darle prioridad a lo verdaderamente importante, y eso nos va a evitar muchos problemas futuros. Y bueno, maestro, ¿qué más en este contexto? Bueno, a lo mejor ya retomando lo que ya sería la plática de hoy, Ujú. aquí sí, particularmente en las empresas, es bien importante que revisen sus pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Normalmente, con mucha frecuencia, sobre todo, me atrevo a hacer una afirmación, el problema de la delincuencia está afectando seriamente a muchas de las empresas. Claro. Y están teniendo muchas pérdidas por ello, ¿no? Y lo malo es que ahí se quedan guardadas, porque además también debemos lamentablemente decirlo, para efectos fiscales no es tan fácil deducirlas, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, que pues, el asunto sea consignado y que haya una resolución de un juez, cualquiera que ella sea, pues a veces simplemente que no son localizados los delincuentes, ¿no? Y algunos se quedan con esa idea de que, bueno, ya tuve la pérdida, ya hasta me va a pagar una parte el seguro, etcétera, pero todavía la otra parte, ¿cómo la absorbemos? No, pues tienen que contratar un abogado. Sí, claro, porque recordemos que aunque Necesariamente. tuvieran el delincuente, por ahí tuvimos algún caso Sí. en algún momento, el delincuente al perder sus derechos, que también ya tiene la sentencia, ya también no puede ser notificado. Ese es otro tema, que son Sí, lagunas sí. que hay para temas de notificación en Sí. ámbito fiscal y en ámbito laboral. Es una problemática que nos ha llegado a Y es esclarecer. algo que pierden un poco de vista, o a veces las pérdidas, bueno, y estamos hablando de caso fortuito, fuerza mayor, ahora de fuerza mayor, pues ya desafortunadamente, de caso fortuito, desafortunadamente tuvimos ahora los sismos que han impactado. Claro. Y de fuerza mayor, volví a mencionar los robos, y no se digan los robos hormiga, ¿no? Acaba de tocar que un sucede tema mucho en las muy empresas. interesante, perdón que lo interrumpa, que creo que es importante, que en alguna ocasión esta información la estábamos viendo con el señor Lizalde aquí en algún programa. En caso del sismo, se generaron muchas pérdidas para los contribuyentes en el aspecto de los negocios. ¿Existe alguna, pues digamos, alguna ventaja, algún apartado del SAT que cubra al contribuyente en caso de pérdidas por cuestiones naturales, como es un terremoto, como es una lluvia, etcétera, que pudiera llegar a afectar al negocio? ¿Existe alguna situación que el SAT apoye a los contribuyentes ante estas situaciones que se salen de sus manos? Son fortuitas. Sí, por eso hablábamos de las pérdidas por caso fortuito o fuerza ¿Se mayor. pudiera llegar a presentar por el Sí, terremoto este fin por de el año los terremoto, afectados? lo que ha sucedido. Normalmente el SAT expide decretos favoreciendo algunas zonas. Desafortunadamente, la mayoría de las veces es nada más para diferir los pagos de impuestos, diferir el cumplimiento de ellos y no para condonarlos. Muy similar a los bancos, ¿no? digamos, Sí. ¿no? Solamente para Exactamente condonar como impagos. los bancos. Les damos claro. chance de que lo que nos tenían que pagar, pues lo paguen en un tiempo más benéfico para ustedes. Muchas Pero gracias. no nos condonan la deuda. Disculpe por la interrupción. No, los nuestras- impuestos tampoco. Entonces hablamos de las pérdidas. Y pérdidas, le digo, sobre todo una que a lo mejor judicialmente es muy difícil probarlo, pero híjole, tenemos que tener especial cuidado con lo que contribuyen las pérdidas hormiga en nuestros negocios. Y de ello voy a hablar y aprovecho para tocar el tema de qué importante es que llevemos un adecuado control de nuestros inventarios. Por ley, al cierre de cada ejercicio tenemos que declarar la existencia de nuestros inventarios.
Pero si somos eminentemente prácticos, sabemos que es importantísimo. La mayoría de las veces tenemos inventarios de mercancía que ya no vamos a vender. Razones puede haber muchísimas, porque ya es obsoleta, porque ya se dañó, porque ya no está de moda, o simplemente porque hasta a veces se nos olvida. De veras, yo he conocido muchos negocios que he recorrido sus bodegas y de repente digo, ¿y todo eso qué es? Ni ellos mismos saben qué es. No sé, pero eso ya tiene años que está ahí. Eso, hablando, maestro, inclusive de lo que usted decía, los consejos para las personas, pues hasta para nosotros mismos. ¿Cuántas cosas guardamos en casa que no vamos ya ni a utilizar, ¿no? Que podríamos decir que a veces nomás nos ocasionan muchísimos problemas, ¿no? De espacio, de costo, no sé, como tener aparatos de ejercicio que nunca vamos a usar, ¿no? O sea, nomás nos estorban. No se me queda viendo, maestro. Yo dije que no vamos a usar, bueno, que yo no voy a usar, y de veras, aquí hasta me acuerdo del consejo de la abuelita, ¿no? Digo, ropa, y no se diga despensa, somos muy afectos a llenarnos de montones de despensa, comprar cuando vemos oferta, y ya se van quedando, ya cuando queremos utilizar las latas, etcétera, ya están caducas, ya es un riesgo usarlas. Sí. Y no se diga, por ejemplo, de ropa, a veces nos volvemos unos compradores compulsivos y no la volvemos a usar en mucho tiempo. Claro. Por eso decía un poco, perdón, volviendo al consejo de la abuelita, si tenemos cosas que no nos hemos puesto en un año, no nos las vamos a volver a poner, nos vamos a deshacernos de ella. Es el mismo consejo para las empresas. Lleva todo un proceso fiscal, la destrucción de inventarios, inclusive también el cederlos, porque también esa es la parte adecuada, ¿no? Hay cosas que a lo mejor a las empresas o a nosotros mismos no nos sirven, pero pues hay mucha gente a la que le puede servir. Sí, claro. Y pues debemos de canalizarlo. Decía, esa es la importancia de los inventarios, vuelvo al tema, es no solo, insisto, porque se debe de llevar un adecuado control, porque inclusive las empresas tienen que servir hasta para el cálculo del costo de ventas, que es como ahora las empresas tienen que declarar después de utilidad y gastos su resultado fiscal para efecto del pago de los impuestos, sino, como vuelvo a insistir, una verdad de veras real de lo que tenemos en inventarios. Y eso a veces también se lo atribuimos al contador, que, bueno, él lo tiene registrado en libros, pero vuelvo a lo mismo, a veces también tenemos que involucrarnos, y yo vuelvo a hacer la invitación a los dueños y a nosotros, como insisto, en nuestras actividades cotidianas, que hagamos una revisión. Creo que desde la vez pasada bromeamos que de repente los abogados somos muy afectos a llenarnos de papelería, llenarnos de folders, de plumas para escribir. Y pues a la larga descubrimos que pasa mucho tiempo y no los utilizamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué llenarnos de todas esas cosas? Insisto, vuelvo al consejo de la abuelita, no nos llenemos de cosas que no vamos a utilizar o que cuando menos en mucho tiempo no utilizamos y deshagámonos de ellas. Perfecto. Siguiendo con los temas, y esto va muy dirigido sobre todo a las personas físicas con actividades empresariales, hay una opción que lleva muchísimos años, que por cierto ahorita le hago una crítica, que es el diferimiento para el pago de las contribuciones de acuerdo al sexto dígito numérico de nuestra clave del Registro Federal de Contribuyentes. O sea, del día de nuestro cumpleaños, el último dígito. Sí, yo, por ejemplo, soy de un día 22, pues el último dígito pues es el día 2. Ahí tenemos una opción que va desde el 1 y 2, pagar un día después del día 17, que por ley es el día que hay que pagar, excepto todos lo sabemos que sea un día inhábil, que
se extiende hasta el siguiente día hábil. Bueno, pues aquí tenemos la ventaja de un día más, y si es 3 o 4 son 2 días, y si son 5 y 6 son 3 días. ¿Qué tan conveniente es 7 llegar al y 8. límite, a la fecha límite? Bueno, no, es que esto es importante, ¿no? A veces nos angustiamos, si ya llegó el día 17 tenemos que pagar, y no, digo, no juntamos el dinero, estamos hablando de un Personas cumplimiento físicas, responsable, sí, claro. ¿no? Claro. Claro, si no tenemos para pagar lo mismo, ¿verdad? Que nos den un mes o un Ya, año. ya ni me preocupo. Simplemente no Déjate de preocupar. y a veces dejamos de preocuparnos, ¿no? Pero no, volvemos a las cosas que a veces debemos de tomar en cuenta. Y esta es una de ellas, ¿no? Que luego se nos olvida, estamos angustiadísimos, nos volvemos como locos, que se va a llegar el día 17 y no completamos. Cuando debemos de recordar, y aquí por ejemplo decía yo los casos de que tenemos más días. Mi crítica ha sido de que esto, pese a que lleva tantísimos años, no se ha modificado. Y pues los que tenemos 1 y 2 seguimos pagando al día siguiente. Ya debería un poco derrotarse pues, con los ceros para que también tuviéramos 5 días. No, esto no se ha modificado desde que se instauró. Decimos, sí es importante tomarlo en cuenta. Y sobre todo, pues podemos tener una tranquilidad, vuelvo a insistir, si somos cumplidos, pero por alguna circunstancia no podemos hacerlo el día 17, es importante que tengamos en cuenta de que tenemos una opción más de días para hacer correcta y adecuadamente el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. ¿Esa regla aplica solo para la declaración o para pago? No, para para el pago, para las declaraciones mensuales que efectuamos cada mes. Vuelvo a insistir, por ley tenemos hasta el día 17, pero con esta opción que sale siempre en la ley de ingresos. ¿Sí? Perfecto. Y que además se ha mantenido muchísimos años. Yo ya no me acuerdo cuántos, y temo equivocarme el año, pero tiene muchísimos años. Más de 15 cuando menos, tenemos esta saludable opción que debemos de considerarla, ¿no? Claro. Sí, como muy bien, todos, amigos, ¿no? esa recomendación, pues yo no la sabía y es muy importante saberla ahora. Sí, claro. Para llevar... A lo mejor el maestro tiene su cumpleaños, es un 30, un 20, un 10. Y es una buena noticia que le estamos dando, que tiene 5 días más para hacer el pago. Soy 15. Claro. Entonces, esa es una ventaja. Un tema bien importante que también descuidamos, la condonación de multas. Tenemos derecho a una condonación de multas. Todos nos quedamos con la idea de que nada más esto sucede pues cuando los créditos son muy importantes. O en periodos de crisis. O en periodos de crisis. O también de elecciones. Así es, pero no, pues hay un procedimiento en ley. Hay formatos específicos que emite el SAT cuando nos imponen alguna multa. Y bueno, la verdad, como abogado hasta me veo mal, pero pues, a veces qué tan bueno es pelearla, ¿no? O sea, y más cuando su monto no es tan importante, pues el mejor consejo pues, es estar bien con el SAT y cumplirla. Y además, si nosotros fuimos los del error, pues debemos también reconocerlo, ¿no? Claro. Y digo, qué importante es acogernos a esta condonación y de multas, y también puede llegar a haber de recargos. De recargos es un poquito más difícil obtenerla, porque normalmente esa sí requiere, en términos generales, una disposición general, valga mi redundancia, una disposición que emita el SAT en cuanto a la condonación de recargos, que llega a emitirla. Inclusive, hablando de los que tuvieron problemas con el sismo, pues, en ese caso van a tener una condonación de recargos, porque pues, obviamente al diferir el cumplimiento de sus obligaciones no va a llevar implícito ninguna imposición de recargos. Pero esto lo podemos solicitar y de repente nos llega la multa y estamos muy angustiados y podemos acogernos a los grandes beneficios que se pueden detener en las multas. Cualquier multa, incluyendo las autodeterminadas por nosotros mismos, ¿sí? Es susceptible de ser
de que tenga una condonación. Los requisitos, en términos generales, les digo, ya existe un semiformato, sí se requiere un escrito libre donde tiene que explicarse las circunstancias, las razones, que además, pues bien importante, si podemos, pues sustentarla, no nada más no nada más decir es que me ha ido muy mal, ¿no? Sí, Bueno, claro. No cumplí, pues las circunstancias pueden ser muchísimas, ¿no? No cumplí por esto y además, pues sí, mi situación personal es difícil, la situación de la empresa es difícil. No habíamos podido presentar, por ejemplo, la declaración, pues porque no teníamos liquidez, que ha sido gran parte de lo que hemos abordado en estas pláticas. La cumplimos pues extemporáneamente o no la hemos cumplido, ya adicional a ello ya tenemos una multa, ¿no? No, tratar de acercarnos a las autoridades y pedir una condonación. Eso es algo, insisto, que no debemos de perder de vista, que lo podemos hacer en todas las circunstancias. Perfecto. Bueno, ya habíamos hablado, yo llevaba este orden, pero Ajá. lo brincamos, perdón, de la disminución en los pagos provisionales, ya también el maestro lo recordó, la importancia de solicitarlo, sobre todo a nivel de las empresas que manejan un factor que viene arrastrándose de ejercicios anteriores y que puede ya no tener ninguna relación con el momento actual. A lo mejor nos fue muy bien en ejercicios anteriores y mantuvimos ese factor sin mayor problema, pero en este ejercicio nos puede estar yendo mal, ¿no? Y eso, teniendo un buen contador, lo sabemos ya. Ya casi estamos por concluir el año, entonces realmente ya sabemos cuáles van a ser nuestros resultados fiscales en términos generales. Claro, tenemos el gran boom de lo que nos suceda en los últimos meses, sobre todo en empresas comerciales, que este es un buen mes y diciembre, pero también con nuestros antecedentes históricos, pues podremos más o menos prever cómo nos va a ir, ¿no? Perfecto. Que es muy importante, ¿no? Porque en estas fechas, sobre todo, bueno, el empresariado, los comerciantes, el cierre del año es al 31 de diciembre y hay que tener las declaraciones. Sí. Pero el mismo 31 de diciembre para muchos sectores, como es el sector restaurantero, el hotelero, a todo aquel que es de servicios y turismo, el día más importante del año es el 31 de diciembre. Sí. Entonces, prever esa contabilidad, como nos Sí. indica el maestro, es muy importante, teniendo una proyección de lo que se puede llegar a vender para inmediatamente a los 2 días hacer nuestra declaración, ¿no? De alguna manera preverlo y decíamos, ahí podemos acogernos a varias cosas, entre otras pues a pedir parcialidades, entre otras a pedir un diferimiento. También ese es un tema que creo que yo había omitido, pero también se puede pedir un diferimiento en el pago de los impuestos. Eso también está contemplado en ley, también se puede solicitar ante el SAT y también podemos acogernos a él, no estar esperando exactamente el 1 de enero y ahora qué hacemos, ¿no? Sí. Y digo, en términos generales, con nuestros antecedentes que debemos de conocer en el manejo de nuestras empresas y en nosotros como actividades empresariales, pues tenemos una idea de cómo vamos a terminar el año. Pero también puede haber muchos imprevistos, ¿no? Sí, muchos imprevistos. Y a lo mejor todos los clientes que esperamos pues se endrogaron en el Buen Fin y ya no van a llegar a diciembre con recursos. Claro. O viceversa, utilizamos lo que se vendió en el Así Buen Fin y ocupamos ese dinero para el cierre, pago de proveedores, pago de empleados, etcétera, la fiesta de fin de año de las empresas, ¿no? Y a la hora de la declaración, pues ya vieron lo importante que es que se haga una declaración a tiempo, ¿no? Y las formas como lo tenemos. Así es. Pero, pues, disculpe, maestro, que lo interrumpo otra vez, maestro Gómez, pero tenemos que ir a un corte comercial. Entonces, si me lo permiten, en un momento regresamos. Amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan, ya vieron la importancia del programa que tenemos el día de hoy. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, en este tema tan interesante de consejos fiscales, sobre todo en esta época de cierre pues fiscal, pues sí, para las empresas, para las personas físicas, para todos en general. Y bueno, interrumpía al maestro Gómez. Maestro, perdón por la interrupción, vamos a continuar. Nos quedamos en pagos provisionales. En los pagos provisionales que habíamos tocado en la plática pasada, pero ahora volvemos a insistir. Tenemos oportunidad de solicitar una disminución al TESAR. Hagámoslo oportunamente. Todas las empresas deben de hacerlo cuando llevan una contabilidad adecuada y se dan cuenta de que no van a poder cumplir, cuando menos con los factores que deben de aplicar a sus utilidades mensuales, con el pago que tengan fijado. Es buen momento para que se pongan a hacerlo. Cambiando de tema, también cada año en la ley de ingresos sale todo un catálogo de estímulos fiscales que muchos, a veces hasta por la flojera de no leerlos, no nos damos cuenta, y algunos les pueden beneficiar a nuestras empresas. Claro, es un listado, no es para todos, es un listado, particularmente, por supuesto, las cámaras están al tanto de este listado, pero a las personas con actividades empresariales y algunas de las empresas luego no se les ocurre revisarlo, ¿no? Y hay estímulos, por mencionar algunos, que por la adquisición de diésel, hay acreditamiento del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, hay devolución de IEPS, sobre todo en actividades agropecuarias o silvícolas, o sea, para el campo es bueno que lo sepan. Diésel para el transporte público y privado, de personas o carga, ¿no? Adquirentes que utilicen combustibles fósiles, acreditamiento sobre minería, etcétera. Es todo un listado. Bueno, ni tan largo, la ley de ingresos para 2017 trajo 12 fracciones, pero aquí lo importante es que la revise. Dependiendo del giro en el que están las empresas, ¿no? Pues vean, a lo mejor pueden acogerse a un estímulo fiscal. Perfecto. También la vez pasada medio lo mencionamos, pero ahora lo vamos a insistir, la suspensión de actividades en las personas físicas. Hagámoslo. Ahí luego, o lo dejamos en el olvido, nos puede traer muchos problemas, y ya no estamos operando, ya no estamos ejerciendo, etcétera, y ahí dejamos olvidado, pues como ya no percibo honorarios y ya no facturo nada, pues así me quedo. No, pues tenemos que darle un aviso al SAT. Y no solo eso es saludable, que además tenemos por ley obligación de hacerlo, sino eso también constituye, volvemos a los consejos útiles. Si no lo han hecho, pues háganlo, no se queden ahí en el limbo de que, porque además cualquier día les puede estar requiriendo y pueden ser objeto de alguna multa por no haber presentado un aviso de suspensión de actividades.
cuando pues en algún tiempo y cuando ya puede haber transcurrido un buen tiempo que lo hicimos, bien necesario para que las empresas las hagan. Las empresas es bien importante. Y esta declaración de suspensión de actividades, perdón, maestro, ¿esta suspensión de actividades solo es para personas morales? No, también para personas físicas. Antes no se las daban a las personas morales, se decía que ellas estaban obligadas a presentar una liquidación. Pero la Corte atinadamente se pronunció desde hace, si no mal recuerdo, como 2 años, diciendo que por supuesto que también lo podían hacer las empresas. El SAT tardó un poquito, como siempre, para adaptarse a esas reglas, pero ya lo ha aceptado. Entonces, por eso era el consejo, no solo a las personas físicas, que debemos de hacerlo, es quitarnos un peso de encima, que puede inclusive darnos serios problemas si nos quedamos un poquito en el limbo fiscal, como muy necesario para las empresas. Y más cuando también muy afectos a muchos de nuestros queridos empresarios, que alguien por ahí les dijo que era muy buena planeación fiscal, tener un sinnúmero de empresas y repartir todas las actividades que se tuvieran. Debo decirles que a lo mejor algún tiempo funcionó. Actualmente ya no funciona tanto eso. La dispersión societaria. Ya se tiene mucho control y pues simplemente ya ahora con el SFI va a haber mucha opción de poder hacer las compulsas y ver que se trata de los mismos grupos. Y ahí es cuando más he detectado con algunos clientes que he asesorado, que han dejado empresas ahí en el olvido. La vamos a echar a andar ahora que la necesitemos. No, pues mejor suspende actividades y la reinicias. Cuando reinicias actividades, pues das tu aviso, ¿no? Y no la tengas ahí generando posibles problemas. Inclusive se menciona, y no lo debo de hacer un poquito de hincapié, que muchas veces se prestan para lavado de dinero. Ahora ya, como todos ustedes saben, pues hay un área especial para combatir el lavado de dinero y, excepto siendo político, funciona muy bien. Perdón por los... O siendo una empresa, bueno, perdón, no por el canal, ¿verdad? Pero una empresa de comunicaciones también, ¿no? Radio, televisión, etc. O las constructoras, ¿verdad? Las grandotas. Sí, las, claro. las que ganan las grandes. Sí, pero estamos hablando de Teletón. Las grandes licitaciones. Sí. Consta que no lo digo yo, lo dicen los periódicos todos los días. Inclusive, bueno, no es una plática política, pero ojalá ya de veras, y eso yo invito a todos mis queridos conciudadanos, ya acabemos con estas prácticas viciosas. Ayer ya salió una disposición donde por fin parece que va a haber una ley antimoches, así se le ha estado llamando, todavía yo no la conozco, creo que apenas habrá que analizarla y verla. Yo creo que va a ser materia de mucho interés, pero pues parece ser una aspirina al serio problema de corrupción que en ese aspecto tenemos. O una pintadita. No, una remozada. Sí, una... O como en tiempos de Juárez, ¿no? Para los amigos la gracia, para los demás la aplicación de la justicia. Claro. La aplicación de la ley a secas, ¿no? Perfecto, maestro. Pues ya vimos cómo es la suspensión de actividades importante para personas físicas, morales. Ya vimos cómo tomar en cuenta los estímulos fiscales. Ya vimos cómo debemos disminuir nuestros pagos provisionales. ¿Qué más nos podría decir en caso de que pues tengamos algún recargo, alguna cuestión de un crédito fiscal pendiente, etcétera? Bueno, como les digo, bueno, si tienen algún crédito fiscal y piensan que no lo deben, el consejo es recurrir a un abogado. Con todo respeto, la mayoría de las veces los contadores tratan de usurpar esas funciones,
Y yo siempre he insistido que no deben de hacerlo, ¿no? Su trabajo es muy, muy valioso, sus conocimientos son muy valiosos y creo que no deben de amarcar un área que es eminentemente jurídica. Dicho sea con todo respeto. Pero inclusive hay alguna prohibición, por ejemplo, en materia fiscal, el ocurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se requiere para poder estar autorizado ser licenciado en Derecho. Entonces, evidentemente, si tienen un crédito fiscal y creen que no lo deben o por alguna circunstancia no están conformes con él, la mejor medida es que vean un buen abogado. También aquí, como hablamos de buenos contadores, pues también un buen abogado. Debo decirles que en términos generales, yo casi podría afirmarlo que en su totalidad, pero también como consejo de la abuelita, mejor no meter las manos al fuego por nadie, pero en materia fiscal no existe corrupción en los juzgados, tanto en los juzgados, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como en los juzgados de distrito. No existe corrupción. El trato además es amable, en términos generales es bueno, los plazos se han reducido, entonces creo que vale la pena. Bien importante que también ahí como planeación pues consideren que adicionalmente para interponer un juicio pues van a necesitar garantizar el interés fiscal. Disculpen que los interrumpa, otra vez se nos fue como un vaso de agua, el programa ha sido muy rápido. Amigo, ¿gustas agregar algo más? ¿Quieres preguntar algo a nuestro invitado? No, pues me quedó muy claro estas cerca de 15, 16 recomendaciones que el maestro nos hace, importantes todas, básicas, pero importantísimas. No subestimar, como al principio del programa pasado nos decía el maestro, tomarlas muy en cuenta, por pequeñas que sean, nos pueden ayudar de mucho frente a situaciones difíciles que se presentan en el país para este cierre y a inicio del próximo año, con toda la carga política, la carga económica, las modificaciones fiscales y impositivas que va a sufrir pues nuestro país vecino del norte. En fin, pues agradecerle al maestro nuevamente su amena charla, ¿no? Su amena charla y hacernos asequible este conocimiento. Pues le doy las gracias, maestro. Gracias. Gracias compartidas. También le agradezco mucho su presencia, que ha venido tan prontamente para aclararnos este asunto, ¿verdad? Gracias. Sí. Al contrario, ¿algo que desea agregar? Sí, a lo mejor así rapidísimo. Para este mes hay unas obligaciones fiscales que ya deben de cumplirse y han quedado así un poco, sobre todo en reuniones que yo he tenido, pláticas que he sostenido en estos días, como que no están muy conscientes de que ya hay unas obligaciones bien importantes para este mes. Una de ellas es la facturación, ya es importantísimo, ya va a entrar en vigor el formato, el compromiso 3.3, o sea, y es bien importante que hagan un análisis de su facturación. Recuerden, si no lo han oído, que hay hasta ahorita cerca de 60,000 conceptos para clasificar el servicio o la mercancía que se vaya a vender. Es bien oportuno que se pongan a hacerlo ahorita. Revisen adecuadamente en qué concepto está. Hablen, por favor, con sus clientes y proveedores. Van a tener que ir de la mano con ellos para efectos de estos nuevos formatos que ya van a tener que estar emitiendo. Muy bien. Complementos de recepción de pagos ya también son para este mes. Y por último, ojo con el outsourcing, o sea, los contratistas, tengan cuidado. Por favor, revíselo. Excelente última recomendación. El outsourcing no es un proveedor nuestro, el outsourcing es parte de la empresa, hay que tener cuidado. ¿Estás de acuerdo? Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde aquí por Aztele TV en su programa Abogados al Día, Data Protección. Buenas tardes.